a las chicas por la introducción. Yo soy Fiorella Cuadra, soy psicoterapeuta sexual y de pareja, creadora de contenido como este, que es Ven y Conóceme, yo soy así. Conozcan a nuestro personaje que tenemos, que es el pene y la vagina. Tenemos un canal en YouTube y nuestras redes sociales también están con el mismo nombre, Ven y Conóceme, yo soy así. Así que vamos a comenzar. Básicamente vamos a empezar con los conceptos básicos de qué es la depresión. Y pues es una enfermedad grave y muy común que nos afecta física y mentalmente. ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si algún amigo, alguna amiga está pasando por un problema de depresión? No necesariamente teniendo una OITS, eso lo vamos a conversar un poco más adelante, pero ¿qué es lo que tengo que ver yo o cómo me doy cuenta yo? El internet se fue. Me desconecté. Vamos, señor Wi-Fi, conéctese. Ahí está, volvimos. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me dice si todo se escucha bien? Disculpen la Sí, duda, sí, pequeño problema de conexión, un momentito, por favor. sí, ok. Lo que pasa es que cuando empiezo a dar la charla, cierro todo en mi cuarto para que no entre bulla, pero tampoco entra la señal, creo. Ok, sigamos. Vamos a volver a editar. Listo, eso se vuelve un búnker. Ok. Entonces, ¿cómo es que yo me di cuenta que algún conocido mío está teniendo algún problema de depresión? Pues simplemente tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que observar un poquito más de qué cosa está pasando con esta persona. La depresión nos causa o nos provoca alejarnos de nuestros seres queridos. Entonces, si vemos que dentro de nuestro entorno familiar vemos a uno de nuestros familiares pues que ya no quiere salir de la habitación o que prefiere comer en su cuarto y a veces cuando le llevas la comida la devuelve tal cual se la llevaste, no quiere salir de la cama, cambia sus horarios de sueño, tiene muchísimas más ganas de quedarse en cama. Eso afecta o te da como indicador a de que esta persona está teniendo depresión. ¿Qué más? Cuando ella no quiere salir con amigos, cuando sus amigos vienen a buscarle y dicen, no, por favor, dile que no estoy, no quiero salir, hoy no quiero ver a nadie. Quizás puede ser quizás puede ser por, porque dice, ya, bueno, no, seguro, en el caso de las mujeres, ¿no? Que tienden a decir, está en sus días, seguro no quiere ver a nadie, está así de molesta. Pero realmente a veces no es así. A veces realmente la persona sí necesita que alguien se acerque. Muchas veces las personas también dan indicadores de que están llamando a la atención para que le presten atención, pero se fue el internet, hazla de nuevo. No. Nos fuimos a la mierda todos. Definitivamente. ¿Dónde está esta chica? Ok. Listo. Me dieron una sugerencia por ahí. Gracias. Listo, esperemos. Es que ahora sí esté mejor todo. Entonces, bueno. Y esta persona con depresión empieza a pues desconectarse de los amigos. En el caso de las mujeres pues se suele decir, ¿no? Ah, es que está con su periodo o está en esos días. Y
no quiere hablar con nadie, pero en ciertas ocasiones no es así. En ciertas ocasiones realmente la persona está empezando a, ya no es que está empezando a tener represión, ya es algo que la tiene, ¿no? Porque al principio mostraba algún tipo de conducta para llamar la atención, pero ahora ya no la muestra y simplemente, ¿qué más puedo hacer? Pues me alejo de los demás porque las demás personas pues no les soy importante porque ya hice muchas cosas para llamar la atención y como no me han prestado atención, entonces pues para ellos no soy importante, así que mejor me alejo, ¿no? Y pues ¿qué pasa, no? ¿Qué causa? Eh, la pérdida de sueño, que se quedan despiertos toda la noche o están durmiendo toda la noche y todo el día y se la pasan durmiendo y pegados a la cama o se la pasan pensando. Y una persona que se la pasa pensando mucho es una persona que solo en su mente pasan las cosas. Y un depresivo es así, solo en su mente pasan las cosas. Un ansioso también es así, solo en su mente pasan las cosas. La pérdida de apetito. Quizás cuando tú salgas con tus amigos, ahora que algunas personas se están juntando, cuando salgas con tus amigos, date cuenta, obsérvalos un poquito. Oye, vamos a comer y te dicen, ya, sí, está bien, no hay problema. Y luego cuando se sientan en la mesa, están jugando con la comida. Date cuenta cómo es, cómo se pone esa persona. Quizás a veces solo por pose nomás acepta la comida, pero no la come y está jugando con la comida. Y esos son unos indicadores de donde deberías observar un poco más a tu alrededor o observar a tus amigos para decirles, ¿no? No definitivamente en público, quizás de una manera un poco más privada y decirle, oye, está todo bien, ¿no? Seguro que te sientes cómodo, no quieres conversar de algo. También está pues definitivamente la falta de interés, ¿no? Hay gente que ya dice, bueno, ¿para qué voy a seguir estudiando si no, esto no me va a traer nada bueno? Estudiar para mí no es algo importante, estudiar no tiene sentido, si el año ya se va a terminar, si la vida se va a acabar, con todo esto lo del COVID y ya, ¿no? ¿Para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué voy a seguir trabajando? ¿No? Si siempre me falta el dinero, esas cosas. Y pues entendamos de que por Dios, entendamos de que, ¿qué es una ITS? Pues los ITS son microorganismos que estos pueden transferirse con referente a una actividad sexual, vía anal, oral o vaginal. Muchas personas creen que las enfermedades de transmisión sexual o muchas personas dicen, te practico sexo oral y no va a pasar absolutamente nada, pero no, realmente sí pasa. ¿Y por qué? Porque hay nuevos estudios que los cuales indican que se ha encontrado definitivamente el virus del papiloma humano está en el pene, ¿no? En las personas con pene. Entonces, ¿cómo se...? Y cuando tiene una actividad sexual, un coito, básicamente una actividad sexual vía vaginal, pues el virus entra a la vagina y es donde en la cavidad vaginal se instala y más con el tiempo pues se reproduce y se produce el cáncer, el virus del papiloma humano que viene a ser el cáncer del cuello uterino, de la vagina o todo el cervix. Existe una vacuna para eso también. Entonces, pero como mucha gente a veces no practica sexo vaginal o muchas veces las personas creen que o la actividad sexual o la rutina de la actividad sexual es tocarse, practicar sexo oral y luego el acto coital. Eh, Practican sexo oral sin ninguna protección, o sea, sin ningún condón. Entonces hay nuevos estudios que indican de que el virus del papiloma humano se empieza a ubicar o empiezan a detectarlo en la tráquea de la mujer o de la persona que practica el sexo oral. Entonces, o sea, por más que practiques sexo oral, igual tienes que usar un preservativo, ¿sí? No solamente es en el acto coital. A través de la sangre o de manera vertical, que es de madre a hijo durante el embarazo, a través de la lactancia o durante el parto. Según la OMS, en el 2019, perdón,
Se volvió a salir eso. Es una porquería el internet. Ah, 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 ah. Ya, volvamos. Bueno, chicos, disculpen, pero el internet está muy mal hoy. Listo. Según la OMS, en el 2019 existieron 3.372 millones de nuevos casos, con referente a las infecciones de transmisión sexual. Esta cifra anualmente sigue creciendo. Y no es que se trate de que... Ay, chicos, de verdad, me sale que la conexión de internet está muy inestable. Ustedes me avisan. Ya. Y ese tipo de contagios sigue creciendo porque existen relaciones sexuales sin protección. Ya. Hubo un estudio en un colegio en los Estados Unidos que se le hizo a los adolescentes, o sea, la gente que está en el colegio todavía a nivel secundario, vamos a ponerlo así. Y cada chico había respondido de que desde que inició su vida sexual había tenido 4 parejas sexuales. Eso es en la adolescencia. Imagínate cuando pase a ser adulto o adulto joven o joven adulto, cuando empiece a ir a fiestas, universidades, en las reuniones que hay en las universidades, en las verbenas, o sea, ya no va a tener, o no, en un año no va a tener 4 parejas sexuales, va a tener más. Pregúntate tú, ¿cuántas parejas sexuales hasta el momento has tenido? Si tu número sobrepasa los 10, no es un tema de juzgarte, sino es un tema de que te estás realmente protegiendo, porque recuerda que cuando tú tienes una actividad sexual con una persona, no es que estés teniendo una actividad sexual con una sola persona. Es como si estuvieras teniendo esa actividad sexual como que con 10 personas a la vez, o sea, no en el momento, ¿no? Sino que con 10 personas, porque tú no sabes con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales esta persona, ¿no? Entonces eso. Tener una ITS no es igual que estar enfermo. Las infecciones, estas infecciones de transmisión sexual, no muestran algún síntoma hasta después de muchos años. Entonces, muchas personas que están infectadas no saben que lo están y pues contagian a su pareja sin saberlo. ¿Cómo yo sé que puedo tener alguna infección de transmisión sexual? Pues yendo al doctor, al especialista, al ginecólogo, al obstetra, al urólogo, para que me diga qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Si es que yo no voy y pregunto, averiguo cómo es que yo debo saber o debo prevenir mucho más, no voy a saber de una manera efectiva si es que tengo o no, si es que tengo que cuidarme o no. Y no solamente cuidarme a mí, sino si es que yo tengo la enfermedad o la infección, cuidar a los demás, porque puedo ser yo la que propague algún tipo de infección. Mientras más parejas sexuales tengas, pues más probabilidades de contagiarte de alguna infección de transmisión sexual vas a tener. Aquí lo comentaba, ¿no? Más el 30% de los adolescentes menores de 18 años habían indicado de que habían tenido más de 4 parejas sexuales o 4 parejas sexuales. Y pues en este caso, las personas adultas, o el tema y con respecto a las personas adultas, perdón, el tema del divorcio es algo que afecta mucho también para que se promuevan las infecciones de transmisión sexual, ya que estas personas llegan a divorciarse y pues vuelven a salir con una persona, salen con otra, a veces las personas que son mayores de 40 años salen con una persona de 20 años y tienen actividad sexual, entonces pasa ahí la transmisión sexual, es como que ahí puede ser hasta incluso más contagioso, porque quizás
esta persona de 40 años ya puede tener los síntomas, pero no los comunica o no se hace ver y tiene actividad sexual con una persona de 20 y esta persona de 20 es mucho más probable que se va a infectar porque a veces podemos darnos cuenta que nuestra pareja sexual está infectada, pero no somos tan precavidos, digámoslo así. No nos damos cuenta, a veces sí es cierto que las enfermedades de transmisión sexual no muestran síntomas, pero a una cierta edad sí empiezan a mostrarlas y te puedes dar cuenta pues cuando estás acariciando la zona genital de tu pareja que puede haber pequeñas llagas o pequeñas verrugas o las glándulas por decir que están en los labios vaginales mayores o menores pues también están inflamados. Existen también unos ganglios en la parte del cuello que también puedes, como que acariciando a tu pareja, puedes darte cuenta de que existen unos ganglios. O tú también puedes acariciarte. Si esos ganglios están muy inflamados, es porque puedes tener una infección de transmisión sexual internamente. ¿Cómo afecta una enfermedad, una infección de transmisión sexual? Pues no todas las infecciones de transmisión sexual son iguales y casi todas tienen tratamiento. Si este tratamiento o si este diagnóstico te lo haces pues a tiempo, ¿no? Porque cuando ya pasa o sea, no te lo haces a tiempo, pues pasa a ser un poco más grave, pasa a hacerse cáncer y no es lo más recomendable. Cuando una ITS no se trabaja o no es tratada a tiempo, pues causa la infertilidad, el dolor crónico en la zona pélvica, mayor posibilidad de contraer VIH, el cáncer uterino, el cáncer de cervix. Entonces, eso también es parte de las infecciones de transmisión sexual. Ni idea. Las infecciones de transmisión sexual son muy diferentes. Existen los virus, las bacterias y los parásitos. Tenemos ahí al virus del papiloma humano, el VIH, la clamidia, la hepatitis B o C, el herpes, la gonorrea, lo que pueden ver ahí. ¿Cómo yo evito que todo esto se propague, se agrande, empiece a causar, a dañar mi organismo? Pues definitivamente yo voy a evitar que esta infección de transmisión sexual llegue a causar en mí infertilidad o dolor crónico. ¿Cómo yo evito, cómo prevengo todo esto? Pues definitivamente haciendo un chequeo médico anualmente, visitando a la ginecóloga, al obstetra o al urólogo. Realmente ustedes son profesionales o ustedes están estudiando para ser profesionales y si no lo son, pues tengan la confianza en un profesional, en asistir, o sea, sin vergüenza. Quizás tú dices, no, es que voy a ir al doctor y van a saber, al doctor donde estoy trabajando, donde estoy haciendo mi internado o lo que sea, y vas a ver qué cosa es lo que está pasando a mí, o vas a ver con cuántas parejas sexuales he tenido y todo esto, o si en algún momento no sé, he abortado, lo que fuese, y se va a dar cuenta que eso o lo otro, realmente tú estás hablando con un profesional, no estás hablando con una amiga o lo que sea, es un profesional que, bueno, tiene un juramento hipocrático y todo esto, pero a él sola o a ese profesional solo le importa su trabajo, una cosa así, o le debería importar solo su trabajo. Y si tú tienes muy malas experiencias con ese tipo de profesionales o con algún profesional, pues entonces tú trata de ser ese profesional que te gustaría encontrar, digámoslo así, independientemente de la carrera que te dediques. Así que eso. El sexo no seguro hace que uno pues se contagie de alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna infección de transmisión sexual. Y como yo me doy cuenta de que mi pareja está teniendo o tiene o está pasando por una infección de transmisión sexual, pues me puedo dar cuenta porque tiene picazón en la zona pélvica, o sea, a cada rato veo que mi pareja, ustedes no sé si se han dado cuenta cuando andan por la calle, por ciertos lugares están los hombres que a cada rato como que se tocan el pene y ya sea internamente, o sea, por el pantalón o por fuera se meten la mano al bolsillo y están ahí tocándose porque se están rascando, porque hay algo que les está incomodando y puede ser una picazón, una infección.
¿Cómo voy a saber fío? Pero ¿cómo yo sé que mi pareja sexual en ese momento, de ese momento en el cual voy a tener una actividad sexual, que recién lo conozco y lo que sea, cómo yo sé que tiene una infección de transmisión sexual? Pues puedes darte cuenta en el labio, que puede tener una pequeña llaga. Y a veces se dicen, no, es que a mí me gusta morderme el labio y me hago hereditas. Pues no, porque ahí también está, al darle un beso o al darle o a permitirte que te dé sexo oral, estás teniendo contacto directo con sus fluidos, ¿no? Entonces, y si le está saliendo sangre, pues aún más, estás teniendo contacto directo con su sangre, ¿no? En la zona, en el área genital, la persona pues puede tener ciertas verruguitas, la zona un poco roja, puede tener puntitos negros también, los labios vaginales pueden estar irritados, medios rojizos, como escaldado. Y como sabemos, no hay nada más seguro que utilizar un preservativo para poder evitar contraer alguna de esas enfermedades de transmisión sexual. Así que el sexo seguro hace que ninguno se contagie. El sexo no seguro hace que las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual pues se propaguen, se sigan expandiendo mucho más. Y quizás tú, sin saberlo, puedes también tener alguna infección de transmisión sexual y aún así pues seguir eh, propagando este virus. ¿Cómo es que uno trataría a una persona con una infección de transmisión sexual y depresión? Lo más importante para poder tratar a una persona con infección de transmisión sexual y depresión es empezar a hacerla entender a esa persona que a su alrededor, esos tabús que puede tener en la mente de que nadie me va a querer por tener VIH o nadie me va a querer por tener alguna infección de transmisión sexual o no voy a volver a tener relaciones sexuales nunca más con mi pareja porque tengo una enfermedad, una infección. Créeme que las infecciones de transmisión sexual, si son tratadas a tiempo, son descubiertas a tiempo, pues tienen una terapia, tienen un tratamiento médico y lo puedes solucionar, pero tiene que ser identificado a tiempo. No puedes dejar que esto se expanda mucho más, ¿no? Identificar también la mejor terapia en la cual yo recomiendo es la psicoterapia, a diferencia de otras prácticas que puedan haber de parte de la psicología. Es identificar las creencias o los comportamientos negativos y reemplazarlas por actividades y pensamientos positivos. También, por decir, podemos tener nosotros a nuestro alrededor personas que nos, por decir, indirectamente, sin saber que nuestros familiares o nuestras personas que viven a nuestro alrededor quizás no puedan saber que nosotros tenemos alguna infección de transmisión sexual, pero a veces, supongamos, ¿no? Sale una noticia en la televisión y dice, estas personas, o ha aumentado la tasa de las personas con VIH o SIDA, y alguien en la mesa dice, ¿no? Sí, pues esas personas que no se cuidan, que no saben cuidarse, que son unos irresponsables, y hablan un montón de cosas. Y luego no se dan cuenta que uno está en la mesa y está escuchando todas esas cositas que puedan decir. Eso nos afecta. Entonces tengamos en cuenta, no con las otras personas, sino primero somos nosotros. Primero tú internamente, si quieres que cambie el resto, primero el cambio es contigo. Entonces tú, cuando veas una noticia así y veas que se está haciendo esa conversación en la mesa, tú simplemente sí, está bien, existen eso, sí, o sea, esas personas fueron responsables, pero quizás ahora son mucho más conscientes con su actividad sexual, siempre utilizan un preservativo. Cuando una persona o sea, descubre que tiene VIH o cuando descubre que tiene enfermedad de transmisión sexual, realmente es una reacción de una manera muy, muy fuerte, porque en principio se pone a pensar en a quién di mi confianza en ese momento íntimo, ¿no? Sea una noche loca, sea una pareja que hayas tenido por 20 años, por 10 años, lo que sea,
eres tú, o sea, yo en quién confié o me confié y después te culpas a ti mismo por decir, yo de confiada me pasó esto, ¿no? Porque confié en esta persona. Pero no tienes que echarte la culpa por eso. A veces simplemente pasa y ya. Entonces, a cualquier adversidad de la vida, independientemente del área que sea, tú tienes que ponerle frente. No puedes quedarte ahí o buscando culpables o haciéndote la culpa o echándote toda la culpa. No puedes quedarte ahí. Tienes que salir de ahí, buscar ayuda. Y créeme que la ayuda está ahí. Solo que a veces nosotros por tercos seguimos pidiendo ayuda a personas que no nos están prestando atención. Entonces, y nos debemos alejar de ese círculo tóxico que podemos tener en ciertas ocasiones. Muchas veces el círculo tóxico son nuestra propia familia o son los amigos. Mejorar el modo de encontrar la solución a las cosas, no de decir, bueno, tengo una enfermedad de transmisión sexual, entonces nunca más voy a poder tener relaciones sexuales con alguien. No, es que no todo en el sexo entendamos, o en la actividad sexual entendamos de que no todo es penetración. Existe también otras formas de estimular, de dar placer al cuerpo. Ustedes no sé si han visto o documentales o películas o series acerca de las personas que tienen VIH o SIDA, y estas personas cuando se enteran que tienen esta enfermedad les afecta tanto que ya no quieren tener una vida sexual, una vida sexual con su pareja. Pero cuando ya llegan a superar todo esto, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que sí, de que ya con un tratamiento junto empiezan a darse cuenta de que sí pueden tener una vida sexual siempre con protección, son muchísimo más cuidadosos en tener una actividad sexual, en elegir una pareja sexual, en saber quién llega a esa intimidad con la otra persona. Y pues definitivamente una persona con depresión está buscando deshacerse de su vida. Entonces hay que aprender a volver a tener metas, a volver a tener objetivos. Cada ser humano en este mundo tiene un propósito. Suena muy religioso, pero créanme que es cierto. Cada ser humano en este mundo tiene un propósito. Y si tú ahora aún no sabes cuál es tu propósito en esta vida, quizás es porque estás distraído en otras cosas y no te estás enfocando. Pero porque solo tienes que mentalizarte a qué cosa quieres, y te juro que la vida te va a ir orientando ese camino. Que tú escojas otro camino es otra cosa. ¿Verdad? Ahorita me voy al techo. Ay, 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 ay. Viera. Bueno. Y en ciertas ocasiones el tratamiento de depresión va acompañado con el tratamiento con un psicólogo, y si es muy muy fuerte va acompañado con el psiquiatra. Entiéndase de que el psiquiatra es la única persona que puede recetarte medicamentos para regular tus conexiones neuronales, para mejorar la conexión de tus neurotransmisores. El psiquiatra es la única persona que puede recetarte medicamentos. Un psicólogo jamás te va a recetar medicamentos, a menos que sea psicólogo o psiquiatra, ¿no? Pero si no lo es, no puedes recibir una receta médica de un psicólogo. Los psicólogos más trabajan, bueno, en psicoterapia, los psicólogos más trabajan con referente al ser, a la esencia de una persona o de un ser humano. Entonces eso. Hablábamos en la tarde un poquito con Paolita, que es la que está organizando todo esto, como un tema ya para ir terminando y para ir cerrando todo esto. Cuando una persona pierde su virginidad, ¿no? Socialmente su virginidad, pero vamos a ponerlo así, cuando una persona inicia su vida sexual, esta persona en muchas ocasiones no tiene en quién confiar y a quién contarle que ha tenido esta pérdida.
de alguna otra manera es una pérdida. Y perder algo a veces es lamentoso y a veces es, bueno, es algo que tocaba. Pero no tener con quién conversarlo o no tener con quién compartir esto, que sea una persona de confianza, pues eso es ahí donde la persona empieza a sentirte triste. Desde ahí, desde que tú, o sea, en la sexualidad hablando, ¿no? Hablando de la sexualidad, desde el primer momento en que la persona inicia su vida sexual y no tiene con quién compartir esa emoción de momento, sea de tristeza, sea de alegría, sea de ansiedad, sea de lo que sea, de adrenalina, ¿no? De que no lo pueda creer, el no tener a quién contar eso es algo como que, wow, tengo algo tan importante que decir y no tengo a quién contárselo. O sea, mi vida no es importante para nadie más o para nadie le puedo ser importante y todo esto. Entonces, tengo mi enamoradito escondida, supuestamente, ¿no? Escondida de mi papá, escondida de mi mamá, escondida de mi familia porque no me permiten tener el enamoradito. Y mi enamoradito me terminó. En mi casa me ven triste, me ven molesto, ansioso, todo el día en la cama, sin apetito, nada, pero yo no puedo compartir con ellos, las personas que están en mi casa, porque no tengo confianza, porque no me siento segura para poder comentarle que alguien me acaba de dejar. Entonces, eso también. Eso es o sea, va sumando a la depresión, va sumando a que yo me sienta mal, que a nadie le importo, que a nadie le intereso, que no puedo contar con mi familia. Y mi familia siempre me dice en la mesa, pero tú puedes contar conmigo, pero cuando realmente no es así. O sea, no es así, pues porque me está pasando, acaban de terminarme, pero no puedo contarte eso porque me estás prohibiendo tener un enamorado o una enamorada. Si tú en algún momento quieres formar una familia o ya tienes una familia, presta atención un poquito más a las cosas que están pasando a tu alrededor. Si realmente quieres hacer el cambio. Bueno, eso es todo de mi parte. Esto es Ven y Conóceme, yo soy así. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias para la psicoterapeuta Laura por la excelente ponencia que nos han dado el día de hoy, que sé que nos ayudará a todos tanto en nuestra formación académico-profesional como en nuestra vida diaria, ¿no? Asimismo, pues si alguno de los presentes tiene alguna duda, puede ponerla en el chat o encender su micrófono. Paulita, hay preguntas en el chat que dice, disculpa, ¿a quién puedo acudir para una prueba de ITS? Lo más seguro que puedes acudir es al centro de salud más cercano que tengas en tu casa o que te corresponda. Te acercas al centro de salud, preguntas por el área de planificación familiar, que es donde más te dan orientación, porque a veces las enfermeras te dicen, sí, aquí he venido, y tú como que, no sé, entonces te dicen, voy a planificar, tú simplemente apunta a decir, voy a planificación familiar, ya, entonces te vamos a pasar con la obstetra o con la ginecóloga, y ya cuando entras definitivamente te hacen un triaje, parece todo un trámite ya, pero te hacen un triaje, te pesan, te miden. Si nunca has ido pues antes al hospital tú sola, recuerda que cuando ya eres mayor de 18 años, todos los trámites lo haces tú, entonces ya no tienes que ir acompañado de un apoderado ni nada. Así que vas, te acercas, vas con toda la seguridad del mundo, créeme que tienes que tener paciencia y seguridad. Entonces vas, le dices, voy a planificar, te acercas a triaje, y dices, señorita, voy a planificación familiar. ¿Ya tiene historia aquí? No, señorita, no tengo historia. A veces te piden que lleves tus hojitas BON, un lapicero, a veces te piden que lleves folder Manila, tu copia de DNI, cositas así. Te hacen tu triaje, esperas, pasas por la zona del obstetra, ginecólogo, o el urólogo. Ellos aparte te llenan una ficha y en la ficha pues te preguntan si a qué edad iniciaste tu vida sexual, cuántas parejas sexuales has tenido, empieza a orientarte, ¿no? ¿Qué cosa vienes a preguntar? Si es que quieres hacerte una prueba de VIH, las pruebas de VIH en el centro de salud son gratis.
Yo les voy a hablar desde la mejor experiencia que soy yo. Entonces, estando en el consultorio con la ginecóloga, te pregunta, ¿deseas hacerte un Papá Nicolau? ¿No? Porque cuando tú ya inicias tu vida sexual, cada año tienes que hacerte un Papá Nicolau. Entonces, ella te pregunta, ¿no? ¿Deseas hacerte un Papá Nicolau? Y tú le puedes decir, sí, no, estoy menstruando, quizás la próxima vez que venga. Y ella te dice, está bien. Entonces, si te dice, ya está bien, vamos a hacerte un Papá Nicolau, porque te sientes en confianza quizás con esa doctora, pues vas, te haces, invita a pasar a otra sala, te desviste. Es un profesional, entonces tienes que sentirte en confianza con ese profesional. Está haciendo su trabajo, no tiene nada de malo. Entonces vas, te desvistes, utilizan esto de patito que le dice, y te lo introducen un poquito por la vagina. Ella mete como un pequeño hisopo, así como te hace el hisopado de la prueba COVID, pero es un hisopo que entra por tu cavidad vaginal. Definitivamente no te lo meten hasta el fondo, simplemente es un poquito para solamente ver tu fluido vaginal, para hacer pruebas de tu fluido. Entonces, vas y lo que sí es un tema, por decir, del Estado, es que se demora mucho tiempo en entregarte tus resultados, ¿no? Entonces, tú vas, por si te hiciste la prueba hoy, y de aquí a 2 meses la ginecóloga te dice, sí, de aquí puedes venir acá a 2 meses a recoger tus resultados de Papá Nicolau. Pero bueno, la ginecóloga te pregunta si estás teniendo una vida sexual activa o no estás teniendo una vida sexual activa. Si te dice sí, estoy teniendo una vida sexual activa, pues como estás yendo a planificación familiar, ella te pregunta, ¿y estás utilizando algún método anticonceptivo? Y tú le puedes decir que sí o que no. Si le dices sí, estoy utilizando este tipo de método anticonceptivo, ella te va a decir, él o ella te va a decir, ¿y te está funcionando? Sí. Entonces, si te está funcionando, no hay ningún problema. Pero si es que no te está funcionando ese método anticonceptivo, pues dentro del establecimiento de salud también te brindan pastillas anticonceptivas, ¿no? Pastillas anticonceptivas y ampollas que, bueno, en el distrito donde yo me encuentro, te brindan ampollas anticonceptivas y pastillas anticonceptivas. Quizás en otros lugares te ofrecen hasta ponerte el tubito que va en el brazo, que también es un método anticonceptivo. Pero es la opción que tú desees elegir. Entonces, si tú deseas las pastillas, pues la ginecóloga te explica cómo es el tratamiento de las pastillas. Entonces tú vas y dices, voy a utilizar pastillas, está bien. Por ahí veo que están poniendo de que te regalan preservativos. Sí, en realidad sí te regalan preservativos. Solo te regalan, antes te regalaban 30 condones. Ahora último que yo he ido, solo te regalan 10. Te dan 10 preservativos mensuales. Y tú dices, ¿pero por qué solo 10? Entonces la ginecóloga te dice, es como que todo va de acuerdo a la cantidad de parejas sexuales que tú has tenido, por decir, ¿no? Si tú le dices, he tenido 2 parejas sexuales, ¿no? Hasta ahorita, una cosa así. Entonces ya haces su media, digámoslo así, y te da solo 10 preservativos. Si tú le dices, agarres y le dices, no,